Hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están ustedes? Espero que se encuentren bien. Doy gracias a Dios por poder compartir con ustedes este tiempo. ¿Tienen su Biblia ahí? Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 15. Vamos a leer un versículo allí en el capítulo 15, versículo 8. Dice: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Ese solo versículo allí que llamó poderosamente mi atención. Un versículo que el Señor citó como una advertencia a los líderes religiosos de aquella época. Si uno lee el contexto va a ver que había una pequeña discusión allí acerca del lavarse las manos, ¿no? Hoy día no podemos discutir, tenemos que lavarnos las manos, ¿verdad? Pero no se refería a eso específicamente, si bien es muy importante el lavarse las manos antes de comer. Es muy importante hoy día lavarse las manos cada rato. Digo que en este tiempo conozco lugares de mis manos que no conocía, lavándomelas en cada instante. Y es muy higiénico y es muy importante y evita muchas enfermedades, como aún lo que estamos viviendo hoy día, ¿verdad? Pero en realidad el Señor no se refiere a esto como algo que estaba mal, sino que los mismos religiosos de aquella época iban tomando esto que partía o venía arraigado a la tradición como una ley de Dios. Ustedes saben que el pueblo de Israel fue el pueblo escogido por Dios. Dios le dio a Israel los 10 mandamientos a través de Moisés. En el libro de Éxodo, capítulo 20, está allí la historia. Pero para este tiempo y para este momento ellos habían agregado a esos 10 mandamientos muchos más. Y se cree que había más de 600 mandamientos. Y habían agregado justamente como mandamiento estas costumbres o estas tradiciones, como algunas otras, ahí se refiere el pasaje también a otra más. Pero es interesante, porque ellos tomaban estas tradiciones como un mandamiento para acusar a las personas. Y por eso vinieron a acusar a los discípulos delante del Señor diciendo: no no habiéndose lavado las manos. No se lavaron las manos para comer. Están acusándolos, están diciendo: están pecando contra Dios, tus discípulos. ¿Viste cómo somos, no? Tremendo. Pero el Señor les va a mostrar, en realidad, que la vida cristiana no se trata del hacer, sino del ser. La vida cristiana no tiene que ver con lo que hago, sino con lo que soy como hijo de Dios. Y entonces va a citar este versículo, ¿verdad? Hablándole de que el problema radica en el corazón, que el secreto de la vida cristiana es el interior, es en el corazón. Y que aunque podemos hacer muchas cosas y podemos tener muchas prácticas cristianas, puede suceder de que nuestro corazón esté lejos de Dios. Y entonces él cita este pasaje, ¿verdad? Este versículo tan importante como una advertencia. Una advertencia que no solo se aplica a aquellos líderes religiosos de aquella época, sino también a nosotros mismos, hoy día como hijos de Dios. El cuidar nuestro corazón, el poder identificar nuestro corazón, si está cerca o lejos de Dios. Y quiero compartir con ustedes acerca de este versículo y de este tema de un corazón lejos de Dios. Pero para verlo lo vamos a ver de dos maneras. Primero vamos a ver lo que no es, lo que no dice el pasaje de un corazón lejos de Dios. ¿Sí? Lo que no dice el pasaje. Porque acá lo que no dice el pasaje es que no conoce a Dios, conoce a Dios. No se está tratando de personas que no conocen a Dios. Está hablando de personas que conocían a Dios lo suficientemente bien, ¿sí? Como para identificar dónde estaba su corazón, lo que Dios quería realmente de ellos. ¿Okay? Entonces, el pasaje no está hablando de personas que no conocen a Dios, ¿sí? Que no asisten a la iglesia, que no han conocido al Señor como Salvador, sino que está hablando de personas que conocen a Dios.
¿sí? Entonces el pasaje no habla de personas que no conocen a Dios. El problema es que esas personas conocen a Dios, pero se alejaron de Dios. Si nosotros fuéramos a Hebreo capítulo 2, búsquenlo allí, es uno de los pasajes llamados los pasajes de advertencia en el libro de Hebreos. Y es interesante porque allí en el capítulo 2, versículo 1 al versículo 3, léanlo después cuando tengan tiempo, y van a ver que utiliza una palabra allí advirtiendo acerca de lo que puede pasar en nuestra vida cristiana cuando nos alejamos de Dios, y él va diciendo, cuidado, no sea que nos deslicemos, usa la palabra deslizarse, alejarse progresivamente, lentamente, y la idea es como un bote sin ancla, ¿sí? Un bote sin ancla. ¿Alguna vez estuviste en un bote sin ancla? Bueno, a mí me pasó. Vos estás en un lugar, estás ahí, pero de repente, cuando querés acordar, estás en otro lado. ¿Cómo sucedió eso? Si vos no remaste, no prendiste el motor, el viento y las olas te fueron deslizando, alejando del lugar, del sitio donde estabas. Y cuando querés acordar, estás en otro lugar. Y Hebreo hace esa advertencia, ¿verdad? ¿Sí? Advirtiendo que a veces suele suceder en nuestra vida, no es algo brusco. Estoy con Dios, mañana no estoy, me fui. No. Es un progreso, es lento. No nos vamos dando cuenta, por eso es una advertencia la del Señor aquí, ¿verdad? Para nosotros. Cuidar nuestro corazón es algo muy importante, ¿sí? Entonces no se refiere el pasaje a gente que no conoce a Dios, tampoco a gente que no asiste a la iglesia, porque dice este pueblo, identificando justamente al pueblo de Israel, identificando a aquella gente que tenía fe en Dios, que creía en Dios, que conocía a Dios y que creía en Dios, y que basaba su vida en esa relación con Dios, en esa comunión con Dios. Entonces no se refiere a alguien que no asiste a la iglesia, es alguien que asiste, es alguien que está, que es parte, que es del pueblo, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Y la tercera cosa es que no se refiere a alguien que no habla de Dios, ¿sí? Porque acá dice este pueblo de labios me honra, o sea, diciendo que esta persona habla de Dios, ¿sí? Conoce a Dios, se congrega, es parte del pueblo, tiene un conocimiento de Dios como para hablar de Él. Entonces habla de Dios, pero sin embargo su corazón está lejos de Él. Yo digo, esta persona habla de Dios, pero no habla con Dios, y ese es el problema, ¿verdad? Le habla a los demás, le dice a los demás lo que tienen que hacer. ¿Vieron lo que decían allí los líderes religiosos? Vinieron a acusar a los discípulos que no se lavaron las manos. Ellos estaban allí dispuestos a decirle lo que tienen que hacer a los demás. Hablan de Dios, pero no hablan con Dios. Entonces identifiquemos primero lo que no dice el pasaje acerca de un corazón lejos de Dios. No dice que no conoce a Dios, dice que conoce a Dios. No dice que no asiste a la iglesia, dice que asiste a la iglesia, es parte del pueblo. No dice que no habla de Dios, habla de Dios, habla de Dios. La segunda cosa que quiero que meditemos es en cuanto a lo que sí es un corazón que se aleja de Dios. ¿Qué características tiene un corazón que se aleja de Dios? ¿Qué características tiene? Y quiero que veamos tres cosas juntos allí. La primera cosa de lo que es un corazón o qué características tiene un corazón que está lejos de Dios es que no quiere compromiso. No quiere compromiso. Ahora vos me decís, para, ¿qué está diciendo si estas personas que el Señor se refirió en ese momento eran líderes religiosos? ¿Sí? Eran escribas, fariseos, estudiosos de la Biblia. ¿Qué me estás diciendo con el compromiso? Bueno, el compromiso tiene que ver en realidad con el amor. Si fuéramos a Mateo capítulo 22, versículo 37 al 39, estos mismos líderes religiosos, o quizás de este mismo grupo, fueron a preguntarle al Señor qué eran los mandamientos, y el Señor se los resumió tan prácticamente, ¿verdad? Ellos tenían más de 600, mirá, y el Señor le resumió 10 en un toque, enseguida. ¿Qué le dijo? Amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Qué tremendo, ¿verdad? En una ocasión un joven se le acercó al Señor y le dijo, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo, practica los mandamientos. ¿Y cuáles son ellos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, a tu prójimo como a ti mismo. Haz esto y vivirás. Bueno, él puso excusa, ¿quién es mi prójimo? Pero es interesante, porque cuando uno piensa en la palabra compromiso, tiene la idea de que comprometerme con Dios es cumplir con los requisitos y las normas que nuestra iglesia maneja, o con lo que dicen nuestros líderes, pastores. Sin embargo, es totalmente distinto cuando vemos la palabra de Dios, porque el compromiso en realidad tiene que ver con amar a Dios. El secreto del cristiano es el amar a Dios. La motivación del cristiano para ser es el amar a Dios. Por eso, cuando yo entiendo que no quiero compromiso, no se trata del compromiso en sí, ¿me entienden? Sino se trata de que quizás no estoy amando a Dios como le debo amar. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1, en adelante el Señor va a hablar a la iglesia de Éfeso y le va a dar muchas características muy importantes de esta iglesia, ¿sí? Pero después le va a decir, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor, que has dejado tu primer amor. O sea, haces todo, está todo bien, pero dejaste tu primer amor. La base de la vida cristiana se radica en el amor a Dios y el amor al prójimo. Poder amar a Dios para que Dios produzca en mí ese compromiso. La falta de compromiso es una falta de amor. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es interesante, porque Dios espera que nosotros le amemos a Él, porque Él dice nos amó a nosotros primero. Él nos amó, dice Juan, 1 de Juan capítulo 4, versículo 10, antes de que naciéramos. Nos ama aún hoy día y lo demostró a través de la cruz de Cristo. Y nos amará, porque está preparando lugar para nosotros en el cielo, para que podamos pasar la eternidad con Él, todos aquellos que hemos recibido a Cristo como Salvador. Por lo tanto, el amor es la base de nuestra comunión con Dios. Y el amor nos hace a nosotros ser para poder hacer. ¿Ok? Y es algo importante. El amor es un compromiso. Compromiso, o el compromiso está basado en el amor a Dios. Por eso dice este pueblo, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Ven? El problema estaba en el corazón. El problema estaba en esa falta de compromiso con Dios, que demostraba dónde estaba su corazón. Entonces lo primero que vemos como característica de un corazón que está lejos de Dios es que no quiere compromiso. No quiere compromiso. Pero no es problema el compromiso en sí, ¿ok? Sino el problema es su amor con Dios, el amor a Dios, que le está haciendo evitar el compromiso. Si nosotros amamos a Dios, no vamos a tener problema de comprometernos hacia las cosas de Dios y a practicar las cosas de Dios, porque queremos agradar a Dios, queremos agradar a aquel que amamos, aquel que nos ama, ¿verdad?, profundamente. Y es algo importante en nuestra vida. Entonces la primera cosa es que no quiere compromiso. La segunda cosa es que no confiesa, no confiesa. Bueno, aquí no estamos hablando de la confesión como el acto de fe cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Aquí estamos hablando de la confesión en el sentir de
nuestra vida delante de Dios, nuestra vida delante de Dios. La falta de reconocimiento, ¿sí?, de nuestra vida delante de Dios. Es ese acto o esa incapacidad de poder entender que estamos ante la presencia de un Dios santo, nosotros hombres pecadores. Estamos ante la presencia de un Dios santo. Y a veces no identificamos esa realidad en nuestra vida. No lo hacemos. ¿Sabes? El Salmo 73, el salmista va a hablar de su experiencia, un tiempo muy especial en la vida de él, una experiencia que él tuvo donde se alejó de Dios, por mirar la prosperidad de los impíos, dice, de aquellos que no conocen a Dios. Pero es interesante, porque el Salmo 73, versículo 16, versículo 16, dice, cuando pensé para saber esto, él estaba comparando lo que los demás tenían y lo que él no tenía, y de alguna manera estaba pensando que él merecía más de lo que tenía, porque eso es lo que sucede con una persona que no, cuando hablamos de no confiesa, hablamos de alguien que pretende tener más de lo que merece, ¿sí? Y le exigimos a Dios y nos creemos más importantes que los demás. Entonces nos creemos con autoridad para juzgar a los demás, ¿sí? Y para exigirle a Dios, Dios bendecime a mí, que soy alguien que hace, que cumple con las tradiciones, pero que no entiende que hay un Dios santo delante de él, ¿verdad? Y es interesante porque dice el Salmo, cuando pensé para saber esto fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí. Qué bárbaro, ¿verdad? Hasta que entrando, ¿ves? La presencia de Dios, la cara de Dios, el rostro de Dios, nos invita a confesar lo que somos. Hombres pecadores, incapaces de estar delante de Dios. Solo la gracia y la misericordia de Dios, a través de la persona de Cristo, hace posible que pueda estar delante de un Dios santo. Ven, exaltar a la persona de Dios, valorar su santidad, es parte de mi vida espiritual. Es algo que no se aprende en una escuela de teología. Es algo que no se aprende llenándonos la cabeza. Es algo que se aprende cara a cara con Dios. El poder estar cara a cara con el Señor. ¿Sabes? Cuando uno lee las historias de los discípulos, uno puede ir allí a Lucas capítulo 5, allí en esos versículos, versículo 8, por allí en ese capítulo 5 de Lucas, vamos a encontrar lo que es la pesca milagrosa, donde los discípulos, después de haber estado pescando toda la noche y no sacando nada, el Señor le dijo, vamos a pescar, y fueron a pescar. Cuando tiraron las redes, las llenaron de peces, tremendo. Y Pedro estaba allí, ¿verdad? Habiendo tomado la decisión de hacer lo que Dios le había pedido que hiciera, a pesar de todo, él estaba allí y dice que cuando llenaron la red de peces, Pedro cayó de rodillas delante del Señor y le dijo, Señor, apártate de mí, que soy hombre pecador. Qué tremendo, ¿verdad? Pedro ya había estado hablando con el Señor, lo había escuchado, le había dicho, bueno, vamos a pescar si vos querés, vamos. Ya que nosotros trabajamos toda la noche, pero bueno, si vos querés vamos a pescar. ¿Y sabes qué? No había visto a Dios hasta que Dios no abrió sus ojos. Y cuando Pedro abrió sus ojos y vio a Dios en la demostración de su poder y su santidad,
cayó de rodillas diciendo: Señor, soy hombre pecador. Un corazón lejos de Dios es un corazón que no confiesa, que no entiende que nada merecemos, que todo es por gracia, que todo es por gracia, que todo tiene que ver con la misericordia de Dios en nuestra vida y que no podemos exigirle a Dios nada y que tampoco podemos exigirle a los demás lo que nosotros no estamos dispuestos a hacer, que es amar a Dios y confesar a un Dios santo, una vida santa delante de un Dios santo. ¿Sabéis? Es tan importante en nuestra vida considerar este tema de la confesión y de la santidad delante de Dios. Eso evitaría tantas cosas en nuestra vida, en nuestra comunión como iglesia, ¿verdad? No nos sentiríamos con tanta autoridad para juzgar a los demás y cuestionar las situaciones de las personas. ¿Ven? Pero eso no se aprende de un libro. Eso se aprende de estar cara a cara con Dios, confrontado con la palabra de Dios, viendo la cara, el rostro de Dios. David dijo: tu rostro buscaré, Señor. Una vez escuché una frase que me quedó tan grabada, ¿verdad? Que la mayoría de la gente, los cristianos, buscamos la mano de Dios. Porque la mano de Dios todos la quieren. Porque se trata de bendición, del obrar de Dios a favor nuestro. Pero pocos buscan el rostro de Dios. Pocos buscamos el rostro de Dios. Porque cuando encontramos el rostro de Dios y miramos a Dios, vemos lo pecadores que somos y lo incapaces que somos de juzgar a los demás y lo incapaces que somos de exigir para nosotros, porque nada merecemos. Un corazón lejos de Dios es un corazón que no quiere compromiso, es un corazón que no confiesa, pero no más. Es un corazón que no confía. Pero no si hablamos aquí de la confianza en el sentido de la fe para salvación, sino que hablamos aquí de la confianza de poner delante de Dios lo que soy y lo que tengo. Un corazón que se aleja de Dios es alguien que cree que puede tener todo lo que quiere, que todo lo que tiene es de Él. Es alguien que piensa que puede controlar todo por Él mismo, que no necesita a Dios. Por eso es alguien que no confía de alguna manera. ¿Se entiende lo que digo? Es alguien que va demostrando su desconfianza. Porque así somos nosotros, ¿verdad? Así somos. Hacemos nuestros propios planes, hacemos nuestros propios proyectos, planeamos nuestra vida, queremos manejar todo. Queremos el volante. No queremos que otro maneje nuestro auto. No queremos que otro maneje nuestra vida. Pero cuando se trata de Dios, darle el volante a Dios es poner la vida en alguien muy seguro. Es asegurarnos la vida. Es poder saber de que realmente Dios puede tener el control de toda nuestra vida y nuestras circunstancias. Pero ¿sabes? Un corazón que está lejos de Dios se manifiesta a veces justamente por esa falta de confianza para entregar su vida a Dios. Romanos capítulo 12, Pablo dice: ruego, hermanos, versículo 1, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No, ese es el versículo 2. El versículo 1 dice: no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento.
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero es tan importante el hecho de poder entregar nuestras vidas en las manos de Dios. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Qué lindo, ¿verdad? Poder confiar a Dios para confiarle en mi vida, mi familia, mis circunstancias, todo ponerlo en las manos de Dios. Solo es posible cuando estamos cerca de Dios. Si estamos lejos de Dios, vamos a vivir en esa falta de confianza en Dios. ¿Qué características tiene un corazón que está lejos de Dios? Un corazón que está lejos de Dios, recordá, no quiere compromiso. Pero el compromiso no se trata de lo que hacemos, sino se trata del amor a Dios, del amar a Dios, como dice la palabra de Dios, con todo nuestro ser, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El resultado del amor a Dios es compromiso. La segunda cosa es que no confiesa. Exige a los demás, exige a Dios, pero no se exige a sí mismo, no se ve a sí mismo inmerecedor de la gracia y misericordia de Dios. Es un corazón, al fin, que no confía lo suficientemente en Dios como para poner todos en las manos de Dios. Este pueblo, dijo el Señor, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y ya terminando, podríamos hacernos la pregunta, ¿no? Como me hice yo, ¿cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi corazón con Dios? ¿Lejos de Dios o cerca de Dios? De eso radica la vida cristiana, el éxito en la vida cristiana. Poder estar cada día más cerca de Dios. Es un gran desafío, mi hermano, mi amigo, es un gran desafío que cada uno de nosotros debe asumir. El Señor nos advirtió, el Señor nos advierte. No permitamos que nuestro corazón se aleje de Dios. Busquemos al Señor de corazón, busquémosles para que Él pueda hacer la obra que tiene preparada para cada uno de nosotros. Que Dios bendiga su palabra, que bendiga tu vida. Quiero pedirle al Señor que Él pueda hacer una obra en cada uno de nosotros. Querido Dios, gracias por esta hora, por este tiempo, por tu palabra, Señor. Gracias por tu obrar en nuestras vidas, Señor, y pedimos en este día que esta tu palabra pueda hacer una obra en cada uno de nuestros corazones para ayudarnos a evaluar, Señor, cómo está nuestro corazón. Queremos estar cerca de ti. Queremos que nuestro corazón esté cerca de tu corazón. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender que la vida cristiana se trata de un compromiso de amor contigo, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que la vida cristiana se trata de reconocer cada día que no merecemos nada, que estamos delante de un Dios santo, nosotros hombres pecadores, y que nuestra vida se trata de la gracia y misericordia tuya cada día, Señor. Ayúdanos, Señor, a confiar lo suficientemente en ti, Señor, para poner todo en tus manos, lo que somos y tenemos, puesto en las manos de un Dios todopoderoso, un Dios maravilloso, que lo conoce, lo sabe todo, Señor, como eres tú. Te lo pedimos, te agradecemos. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos que me están escuchando en este momento, Señor. Obra en sus corazones, obra en mi corazón, para que podamos glorificarte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.